Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 19 de marzo. Hoy la iglesia celebra esta hermosa solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Hoy San José nos va a enseñar la importancia de la fe, pero esa fe nace de la escucha de la palabra de Dios. San José en un sueño escuchó esa voz de Dios que a través del ángel le decía que no tuviera miedo, y San José abrió el corazón para que Dios hiciera la voluntad de él en su vida. Por eso vamos a pedirle a San José en este día, hombre justo, hombre santo, hombre casto, hombre que entregó su vida por esa familia, que nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos, que podamos orar por nuestra familia, que podamos velar por nuestras familias. Vamos a orar en esta Eucaristía también por las siguientes intenciones. En misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José López, José del Carmen Rosario, Sixto Eufenio Rosario, Isabel de la Cruz Hilario, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, María Nazaret Rosales, José Isabelano Medina, José Liberto Medina, María Justina Torres, Antonio José Pérez, alias del Carmen Maldonado, Melesio Pérez García, María Luisa Sánchez López, Fanny Cuadrado, Luis Ramón Suárez, Ángel Rodríguez, Steven Rodríguez, Carmen María Beatriz de la Paz García, William Escarpeta, Jorge Rivera, José Vicente Rivera, Lexi Mayorani, Evelia Bocio Barón, Luis Guillermo Suárez, José María Ocampo, Fanny Cuadrado, Oscar Rigoberto Martínez y Iris Méndez Monzón, Roydin Guerrero. Oramos también por la salud de Miguel Barrón, Flor Mireya Escarpeta, Alisay Viaña Romero, Robins Ocampo, Miguel Miranda, Evelia Sánchez Suárez, por la familia Sánchez y González, por la familia Martín. En acción de gracia por la vida de Tan Joan Altunar Rueda, por el embarazo de Catherine Bautista. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía, a esta solemnidad de San José, con el canto de entrada. Aunque nadie a ti te entienda lo que hay en tu corazón, es un fuego que te quema, que te invade la razón. Te levantas y caminas, vas al mundo a predicar, llevas la buena noticia que al hombre lo hará cambiar. Somos luz del mundo, sal de nuestra tierra.
Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados, de nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos a Dios con el canto del Gloria en esta solemnidad de San José. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, paz a los hombres que aman
Oremos. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu iglesia proseguir y llevar a término bajo su patrocinio la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Su descendencia perdura eternamente. Todos. Su descendencia perdura eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos. Su descendencia perdura eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos. Su descendencia perdura eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Todos. Su descendencia perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos
caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos esta solemnidad de San José. Dice el Evangelio de hoy: José, hombre justo, ¿sí? Un hombre justo. Oiga, ¿no? Qué interesante, José, que era un hombre justo. La pregunta es, ¿cómo es nuestra justicia? ¿Cómo aplicamos nosotros la justicia? ¿Somos justos nosotros también en medio de nuestras familias? Porque dice la palabra que este era un hombre justo, y si era justo, pues debería haber sido muy justo con su esposa, con su hijo, o sea, con todo lo que Dios le había encomendado. La pregunta es, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, ¿somos nosotros también justos? ¿Le damos a cada uno lo que le corresponde? ¿Correspondemos, por ejemplo, el amor con el que muchas veces nos dan a nosotros muchas cosas? ¿Lo correspondemos? ¿Somos justos en eso o somos injustos? ¿Cuántas veces se aplica más la injusticia que la justicia de Dios? Muchas veces somos muy injustos. Por eso hoy creo que de José debemos aprender esto, ¿no? Ser justo. Pero también quiero resaltar un poco la fe de José, ¿no? Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David. Algo interesante. En el sueño, José escuchó esa voz de Dios a través del ángel. Todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba sucediendo. Oigan, María había concebido, había dado a luz. María había quedado encinta a través de la voz del ángel Gabriel con un mensaje del Señor, ¿sí? María le había dicho sí al plan del Señor, pero había otra persona que debía unirse a ese plan de salvación, José. Por eso el Señor envía al ángel a José para que a través de un sueño le diga lo que tiene que hacer, la escucha de la palabra de Dios. Por eso siempre decimos, como dice la Escritura, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros hombres y mujeres de fe? ¿Somos nosotros hombres y mujeres de fe? Ahora, vamos a responder, ¿qué es la fe? Vamos a darle definición a eso, ¿no? ¿Qué es la fe? Y para eso vamos a citar la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a definir, según la Escritura, ¿qué es la fe? Vamos a escuchar, según la palabra de Dios, la definición de qué cosa es la fe. Hebreos,
capítulo 11, versículo 1. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué es la fe? Aferrarnos a aquello que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Alcanzar la vida eterna. Eso es lo que yo espero, no sé ustedes. Pero para mí la definición de la fe es aferrarme a lo que espero. ¿Qué espero? Alcanzar la vida eterna para poder encontrarme con el Creador, para poder encontrarme con el Salvador, para poder encontrarme con aquel que me dio la oportunidad de poder disfrutar de todas las cosas de este mundo. En pocas palabras, poder encontrarme con el Señor, porque como dice la Escritura, le veremos tal cual es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que yo espero. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es lo que yo espero, poder encontrarme cara a cara con el Señor. Para ti, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La definición de la Escritura es: la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver, pero que sabemos que existe. Como el aire no se ve, pero existe. Lo mismo es el Señor. Muchas veces no vemos al Señor, no vemos a Dios, pero sabemos que existe y su presencia real está en medio de nosotros a través de la celebración de la Eucaristía. Porque como buenos católicos debemos amar la Eucaristía, ya que allí está la presencia real del Señor. Porque católico que se respeta, valora, ama y cuida la Eucaristía. Católico que se respeta es aquel católico que sabe que en la Eucaristía está la presencia del Señor, que su fe le lleva a creer firmemente en esas palabras de Jesucristo dadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, cuando el Señor dijo: tomen, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Es la presencia real del Señor. Y como dice San Juan, capítulo 6, versículo 51, el que come mi cuerpo tiene vida eterna. La fe es aquella que me debe llevar a creer firmemente en eso, a aferrarme a eso, a estar convencido que en la Eucaristía está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fe. Definición de la fe, según la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la definición de la Escritura de qué es la fe. Ahora bien, esa fe, ¿cómo nace? ¿Cómo nace la fe en nosotros? ¿Cómo nace en mi vida la fe? Pues vamos a verlo también con una definición bíblica. ¿Cómo nace la fe? Y vamos a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Escuchen cómo nace la fe, según la Sagrada Escritura. Ya vimos qué es la fe, es aferrarse a lo que se espera. Ahora, ¿cómo nace en mí esa fe? Oiga, según la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así pues, la fe nace. Oiga, ¿cómo nace la fe? Así pues, la fe nace de oír la proclamación. Oiga, la fe nace de oír la proclamación. Ahora, ¿la proclamación de qué? Vamos a ver. La proclamación, y lo que se proclama es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Entonces, la fe nace de oír esa proclamación, y esa proclamación o lo que se proclama es la palabra de Dios. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo nace en mi vida la fe? La fe nace cuando yo comienzo a escuchar, no solo con la mente, sino con el corazón, la palabra ¿de quién? De Dios. Cuando le doy la oportunidad para que esa palabra del Señor, como buena semilla, caiga en tierra, que tiene que ser mi corazón una buena tierra, para que esa semilla germine y dé abundante fruto. Entonces, según la palabra de Dios, ¿cómo nace la fe? La definición es sencilla. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace de oír la proclamación, y lo que se proclama es la palabra
de Dios. Si una persona no escucha la palabra de Dios, ¿cómo va a tener fe en el Señor? Nunca le va a conocer. Pero ustedes y yo, que todos los días escuchamos la palabra de Dios, debemos preguntarnos en qué medida está nuestra fe. ¿Tenemos la fe grande suficiente para mover montañas? Y oiga que la fe para mover montañas tiene que ser como un granito de mostaza, algo muy pequeño, algo muy insignificante, es la semilla de mostaza. Y de ese tamaño, Jesús, el Señor, nos pide que tengamos fe para que seamos capaces de mover montañas. Ahora, la pregunta es, ¿somos capaces nosotros de mover las montañas de las incredulidades? ¿Somos capaces de mover las montañas de las adversidades, de las dificultades que nos encontramos en la vida? ¿Somos hombres y mujeres de fe? Pero ¿cómo vamos a ser hombres y mujeres de fe si a veces nos da pereza escuchar la palabra de Dios? ¿A cuánta gente le aburre? ¿Cuánta gente le da sueño, le da hambre, le da picazón, le da comezón, le dan ganas de hacer cualquier otra cosa menos de escuchar la palabra de Dios? Hay gente que le da aburrimiento, le da sueño. Hay gente que cuando se está predicando la palabra de Dios, algunos vagos y sinvergüenza, porque hay que llamarlos con nombre y apellido, se quedan dormidos escuchando la predicación de la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que ellos o en ellos no van a ser la verdadera fe, sino que simplemente se van a dejar a llevar como las palmeras o como las olas del mar que se dejan llevar de un lado a otro por donde vaya el viento. Así hay algunos. Por eso es que mucha gente termina enredada en las sectas protestantes, porque como las olas se dejan llevar por vientos de doctrinas diabólicas que van en contra de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe firme, no tenemos una fe sólida. ¿Y por qué no tenemos una fe firme y no tenemos una fe sólida? Porque no hemos escuchado realmente el mensaje de la proclamación de la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso en cada Eucaristía nuestra tarea, en cada predicación, nuestra misión es explicar, es predicar la palabra del Señor a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor, de aquello que dice el Señor, de aquello que quiere el Señor. No podemos nosotros andar a medias tintas, no podemos nosotros hacer predicaciones para que a la gente le guste en el corazón. No, Señor, si les gusta bien y si no les gusta también, pero las cosas como son, la palabra de Dios hay que proclamarla. Y por eso yo le digo a muchos vagos y sinvergüenza que aquellos que van a misa a dormir, aquellos que van a misa y están en la misa bosteciando, les da hambre, les da sueño, están pensando por allá en la inmortalidad del cangrejo, esas personas nunca van a tener una fe verdadera, una fe sólida, porque no se preocupan por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tan claro y tan sencillo como eso. Por eso la pregunta es, ¿estás escuchando tú el mensaje de la palabra de Dios? ¿Estás escuchando tú el mensaje de la palabra del Señor? Hay gente que me dice, padre, lo felicito, qué tremenda homilía. Oiga, padre, qué bonito predica usted. Está muy bien, yo puedo hacer tremendas homilías y puedo predicar muy bonito, pero la pregunta es, en ti, esa escucha de la palabra de Dios, ¿qué efecto está realizando? En ti, esa escucha de la palabra de Dios, ¿te ha llevado a cambiar en algo? En ti, esa escucha de la palabra de Dios, ¿te ha motivado a ser mejor cristiano? ¿Te ha llevado a encontrarte con Jesús en la Eucaristía? ¿Te ha llevado a la misa? Porque si tú dices tienes fe, pero no vas a la misa, es una fe bien pobre, que no es capaz de mover tu vida para que vayas a la celebración de la Eucaristía. Oiga, no, la fe tiene que llevarte a la misa. Eso es como cuando yo le digo a las mujeres que dicen, ay, padre, mi marido me dice que me ama, pero no se quiere casar conmigo. Pues no te ama, sencillo, tan sencillo y tan claro como eso. No te ama porque ese amor que él siente por ti no es capaz de llevarte al altar, porque él no tiene ningún impedimento. Fuera que tuviera un impedimento, dice uno, pues bueno, está bien, tiene algún impedimento, pero no tiene ningún impedimento. Entonces no te ama porque ese amor no es capaz de llevarte hasta el altar. Eso es igual como el que dice fe. Yo tengo fe, pero no voy a la misa. No tienes fe, porque esa fe no te lleva a mover tu vida, tu mente, tu corazón, tu cuerpo para ir a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, no tienes fe. Por tanto, esa proclamación de la palabra de Dios no ha hecho ningún efecto en ti. Te estás quedando como los protestantes en un mero sentimentalismo.
Porque hay gente que tiene una fe sentimental, se dejan mover por sentimientos. ¡Ay, qué bonito! Es que uno siente una unción, es que uno siente la presencia. Pero oiga, sí, siente la unción, siente la presencia de Dios, pero ¿tienes una fe sólida realmente puesta en el Señor? ¿Tienes una fe sólida realmente puesta en Cristo? ¿O eres de esos vagos y sinvergüenza que van a misa, pero salen de misa y terminan metidos en brujerías, terminan metidos allá en el que lee las cartas, en el que le fuma el tabaco y le pega 4 ramazos y le roba la plata como el propio bobo? ¿Cómo es la fe suya? ¿Cómo está tu fe? Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace de oír la proclamación, escuche bien, y lo que se proclama es la palabra de Dios. Por tanto, esa es la definición de cómo nace la fe en mi vida. Nace de escuchar esa palabra de Dios. Nace de escuchar esa palabra de Dios. Ahora, la otra pregunta. ¿Es necesaria la fe para acercarnos a Dios? Lógicamente. Sin fe, ¿cómo te acercas a Dios? Sin fe, ¿cómo le pides a Dios? Sin fe, ¿cómo hace el Señor un milagro por ti? A ver, aquella mujer que iba detrás de Jesús, dice la palabra de Dios, había una mujer que iba detrás del Señor, ¿no? Gritando y gritando y gritando y pidiéndole hasta que los apóstoles se pusieron bravos y le dijeron al Señor, atiende a esa mujer. Y el Señor la atendió. Era una mujer que no era judía. Jesús por eso pasaba de largo delante de ella, no le prestó atención porque sabía que no era judía. Pero Jesús era Dios. Entonces, también puso a prueba la fe de esta mujer que sin importar si ella era o no era del pueblo judío, se fue detrás del Señor hasta que logró llamar la atención. Eso es tener fe. Lograr llamar la atención de Jesús. No importa que haya utilizado medios, mecanismos, formas, en este caso a través de los apóstoles que le dijeron al Señor, ya Señor, atiende la que nos tiene obstinado, gritando detrás de nosotros, nos tiene cansado. Y el Señor se dedicó a atenderla. Y esta mujer, con esa fe que tenía, no estaba pidiendo un milagro para ella, solamente para su hija. Es más, el Señor le dijo, yo no le voy a quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros, a los perritos. La trató de esa manera. Y esta mujer, sin importar que la haya tratado como la haya tratado, no perdió la fe, sino que simplemente le dio una respuesta en base a esa fe. Es que también los perritos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor que le dijo, vaya, usted tiene fe. La pregunta es, cuando nosotros le pedimos algo al Señor y viene un momento de tormenta, de adversidad, de dificultad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos alejamos de Dios? La mayoría, sí. La mayoría se decepciona, la mayoría se aleja de Dios, la mayoría pierde la esperanza, como aquel hombre Jairo del Evangelio, que fue también detrás de Jesús, se encontró con el Señor para pedirle que fuera a sanar su hija, pero Jesús se entretuvo sanando a otra persona, a la mujer hemorroísa, y en ese lapso la hija de Jairo se murió. ¿Qué hizo Jairo? ¿Perdió la fe? No. Le dijeron, no molestes al maestro, y él siguió ahí, insistiendo, porque sabía que ese Jesús algo podía hacer. Por eso el Señor se fue a la casa y le sanó y le resucitó la hija. ¿Cuántos han perdido la fe porque se murió un ser querido? ¿Cuántos han perdido la fe porque se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hijo, se murió mi hija, se murió mi esposo, se murió mi esposa? ¿Perdemos la fe? No. Hay que tener la fe puesta en el Señor, porque total, en esta vida todos nos vamos a morir. El problema es que no sabemos cuándo, porque nos preparamos para todo menos para la muerte. Ahora, esa fe me tiene que llevar a mí a estar en presencia del Señor para que cuando yo también me muera pueda encontrarme con ese ser querido en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo está la fe? ¿No? Entonces, vamos a ver si es necesaria la fe para acercarnos a Dios. ¿Es necesaria la fe para acercarnos al Señor? Veámoslo desde la palabra de Dios, desde la Escritura. Vamos a ver la definición de la Escritura. Vayamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin la fe es imposible agradarle. ¿Es necesaria la fe? Claro que sí, porque con la fe tú agradas a Dios, con la fe tú te acercas a Dios. Luego dice, pues nadie se acerca a Dios
si antes no cree? Entonces, para poder acercarnos a Dios, debemos ser hombres y mujeres de fe. Ahora, ¿cómo nace la fe en mí? A través de la escucha, de la proclamación de la palabra de Dios. Eso es como nace, es la forma, la manera en cómo nace en mi vida la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en aquello que se espera. ¿Y qué espero yo? Alcanzar la vida eterna, encontrarme con Jesús en el reino de los cielos, resucitar a la vida eterna. Pues bueno, para que esa fe nazca en mí, debo escuchar la palabra de Dios. Y esa escucha de la palabra de Dios me debe necesariamente acercar a Jesucristo, acercar al Señor e ir a la Eucaristía. Por tanto, para poder amar la Eucaristía, para poder amar cada uno de los sacramentos, es necesaria la fe. Si no hay fe, es imposible acercarnos a Dios. Es imposible acercarnos al Señor. Les voy a poner un ejemplo tan fácil y sencillo para que lo podamos entender. Por ejemplo, en México es muy común la adoración a la Santa Muerte. Una vez me encontré una mexicana, estando en Estados Unidos, me encontré una mexicana y me dijo que ella le mandaba a hacer misas a la Santa Muerte. Le dije, ¿cómo es eso? Sí, porque yo tengo entendido que eso es santo, Santa Muerte. No, señor, le dije yo. Esas son cosas que vienen de la brujería, que solamente el demonio utiliza las palabras de la iglesia para engañar a muchos católicos atolondrados. Es otra cosa. Y me va a perdonar, y si usted se ofende, me disculpa. Pero, oiga, salga de esa ignorancia. Eso no es así. Y para que usted pueda salir de esa ignorancia, usted tiene que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar la sana doctrina que viene de Cristo para que puedas darte cuenta que ese culto que se le rinde a la Santa Muerte no es el culto que se le rinde a Dios. Ese culto se le rinde ¿a quién? Al demonio. Y recuerden que el demonio cobra. No ahorita, pues mañana, pasa. Cualquier momento el demonio le va a cobrar. Les tengo pendiente un tema sobre la brujería según la Sagrada Escritura, que pronto lo subiremos a nuestro canal, porque hay mucha gente vaga y sinvergüenza que anda metido en ese mundo de la brujería y todo es brujería y todo es eso y todo aquello. Por ejemplo, una vez llevaron a un niño, lo llevan al niño que para que lo recen para el mal de ojo y todo lo demás. Una vez me trajeron un niñito que dijeron, no, padre, que tiene el mal de ojo, yo venga para acá y le eché la bendición. Que Dios Todopoderoso lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Santa Pascua. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, oiga, ¿la fe es necesaria? Claro que sí. La fe mueve montañas. Es necesaria para acercarnos a Dios. Sin la fe no podemos acercarnos a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado el mensaje. En cambio, cuando tú te acercas al templo, vas con una curiosidad, saber quién es ese Jesús. Y vas a escuchar ese mensaje. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos una tarea importantísima en la evangelización. La fe de mucha gente nace cuando escucha esa proclamación de la palabra de Dios. Por eso debemos siempre preparar cada Eucaristía para que aquel que escuche la palabra de Dios se enamore cada día más del Señor, se enamore cada día más de Jesús. Por tanto, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 me dice que sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Si antes no cree que existe, y para yo creer que Dios existe, debo escuchar el mensaje de la proclamación. ¿Y qué es lo que se proclama? El mensaje de la palabra ¿de quién? De Dios. Eso me va a llevar a mí a poder comprender que la fe es creer en aquello que yo espero. ¿Y qué espero? Encontrarme con Dios cara a cara en la vida eterna. Y para eso, para acercarme a Dios, es necesaria la fe. Y luego, por último, esta fe tiene que demostrarse ciertamente, pero no para que la gente te alabe, no para que la gente diga, ¡ay, qué maravilla! Mira, Petronilo, Teodoro, Pánfilo, Teodolinda, ¡ay, qué mujer más fe! Y resulta de fe. Pero resulta que Teodolinda, que demuestra que supuestamente tiene fe, es una vieja que tiene una lengua kilométrica, que el día que se muere hay que tener dos urnas, una para el cuerpo y otra para el lujo de lengua que se gastan. No, porque hay gente que es así, gente que demuestra que no parten un platico, santidad pura, ¿sí?
son buenos para señalar, condenar, juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente dice, ay, mira qué fe tan grande. No, 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 no. La fe tiene que demostrarse, pero demostrarse para que Dios, para agradar a Dios, perdón, para agradar a Dios. Y vamos a verlo con una definición de la carta del apóstol Santiago. Continuamos. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Oiga la definición de Santiago. ¿Se debe demostrar la fe que yo tengo? Escuchemos la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice así. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. A ver, ¿y cuáles son las obras de la fe? El chisme, la vagabundería, la sinvergüenzura. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las obras de la fe? Andar discriminando, andar hablando mal de los demás, andar murmurando, andar criticando. No. ¿Cuáles son las obras de la fe? ¿Recuerdan aquella parte del Evangelio? Vamos a los que nos siguen a través de las redes sociales, vamos a ver si recuerdan qué Evangelio es. Colóquenlo allí en los comentarios, le leemos en los comentarios. Aquel Evangelio donde dice, el día que vendrá el Señor separará unos a la derecha y otros a su izquierda. Y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estaba de forastero, me hospedaste. Estaba enfermo y encarcelado. Viniste a verme, viniste a visitarme. Y ellos van a decir, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo pasó todo eso? Y el Señor le respondió, cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Así se demuestra la obra de la fe. Cuando tú eres capaz de hacer una obra de caridad con cualquier persona, sin importar qué persona sea, ni qué tipo de persona sea, ni cómo esté, ni quién sea, ni del color que sea, simplemente usted le hace la obra de caridad y punto. ¡Listo! Así demuestra usted la fe. En cambio, hay algunos que quieren demostrar la fe sin hacer nada. Entonces el Señor le dirá a los de izquierda, vayan al fuego eterno, malditos. Tuve hambre y usted no me dio nada. Estuve sed, no me dio ni un vaso de agua. Tuve desnudo, no fue capaz de darme ni siquiera una franelita, algo para colocarme. Enfermo, encarcelado, no tuviste la decencia de venir a visitarme. Y eres católico y vas a misa y mire, te das golpe de pecho, pero no haces nada. Una fe muerta. Y déjeme decirle con todo el corazón en la mano y con la tristeza también en el corazón, que nuestros templos también está lleno de mucha gente que hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Por eso, queridos hijos, debemos demostrar la fe. La fe. Dice al final el Evangelio de San Mateo, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. La pregunta es, después de pasar de la incredulidad a creer, después de haber encontrado la fe, de haber hecho nacer la fe en nosotros, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos realizando lo que Dios nos pide constantemente? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hijos, la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Buenos y mejores cristianos. Seamos justos como José. Démosle a cada quien lo que le toca. San José, hombre justo. Hombre justo. Que la justicia de Dios también esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Recuerde, no haga las cosas para que la gente lo vea. Total, la gente no te va a salvar. Haga las cosas para agradar a Dios. Eso es lo más importante. Y que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. Amén. Queridos hijos, profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen.
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta solemnidad litúrgica de San José, elegido, humilde y silencioso guardián de Jesús y de la Virgen María, presentemos a Dios, por su paternal intercesión, las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Oremos juntos al Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por su salud, para que Dios Todopoderoso pase sobre él su mano sanadora y le conceda lo que tanto anhela y desea en su corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que la fe de Dios nazca en nuestros corazones a través de la escucha constante de su palabra y que podamos demostrar esa fe con buenas obras, pero también acercándonos al Dios vivo y verdadero. Roguemos al Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a orar por los que sufren. Vamos a orar por los que están atravesando momentos difíciles. Vamos a orar por los que tienen cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal. Para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora y les conceda lo que anhelan en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor la ofrenda del pan y del vino. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios Redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. Con el pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino, nos da la vida eterna. Queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tu santo te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, siervo bueno y fiel, entra a compartir el gozo de tu Señor. Oremos.
Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y conserva en ella los dones que tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, invitarles a que se suscriban en mi canal de YouTube, Padre Eudis Medina. Los que vienen por primera vez, suscríbanse, vamos a darle un like, un dedito para arriba, vamos a darle me gusta, pero también vamos a compartirlo para que muchos puedan escuchar ese mensaje de la proclamación de la palabra de Dios y puedan hacer en ellos la fe en nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde acá le enviamos un saludo a todos aquellos que llevan el nombre de José en honor a San José, que ojalá sean también justos como lo es el Señor. Nos preparamos para recibir la bendición. Si alguno desea colocarse en contacto conmigo, ahí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150, que con gusto les estaremos atendiendo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que Dios les bendiga. Les saluda el Padre Eudis Medina.